¿Cómo están mis queridos hermanos? Les deseo en nombre del Señor un feliz sábado. El título para el tema de hoy es Astutos como serpientes. El libro de Mateo capítulo 10, verso 16 será el texto central para el tema de hoy. He aquí yo os envío en medio de lobos. Sed pues prudentes, astutos como serpientes y sencillas como palomas. Tenemos que pedir la dirección divina antes de comenzar nuestro tema. Vamos a orar juntos. Acompáñenme en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta bella oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. No tenemos la sabiduría suficiente como para entender las profundidades de tu palabra, por eso venimos a tu presencia para pedir sabiduría de lo alto. Queremos entender el mensaje que quieres darnos hoy. Y no solo entender, sino también te pedimos que nos des fuerza y sabiduría para andar en tus caminos. Que tu Santo Espíritu, conforme a tu promesa, dirija nuestras mentes durante o en cuanto tu siervo haga el uso de tu palabra. Perdona nuestros pecados. Acepta la sangre de Jesús en lugar de nuestras vidas, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Astutos como serpientes. Hoy vamos a hablar sobre el evangelismo virtual. Cuando hablamos de evangelismo virtual, necesariamente tenemos que hablar de tecnologías. Evangelismo virtual, en otras palabras, es evangelizar por medio de las nuevas tecnologías, de la comunicación y la información. Tecnologías que nos permiten comunicarnos rompiendo barreras de distancia y de tiempo. Por ejemplo, una tecnología de comunicación es el teléfono, el smartphone. También como tecnología moderna de comunicación e información son las computadoras, con sus diferentes herramientas virtuales dentro de sí, como las redes sociales, por ejemplo, que son de amplio uso hoy en día en las comunicaciones interpersonales y las comunicaciones institucionales o corporativas. Pero, ¿qué tiene que ver una serpiente con tecnologías? Hay una gran lección a sacar de una serpiente, y no es precisamente a mí que se me haya ocurrido ilustrar este asunto con la serpiente. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenía que abordar algún tema complejo, siempre buscaba una ilustración de la naturaleza. Así que cuando Jesús les dio la orden, vayan, prediquen el evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo, los discípulos estaban muy entusiasmados, estaban muy emocionados, querían salir corriendo a cumplir su misión. Pero Jesús les dijo, un momento, no se apuren, les tengo que decir algo. Vayan a predicar, pero cuando vayan a predicar deben saber que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiso decirles el Señor con esto? Que la tarea de evangelizar no era una tarea que se iba a realizar sobre alfombra roja. Les estaba diciendo, no se emocionen, que este evangelio no siempre sería recibido con los brazos abiertos. Con frecuencia recibirían oposición, les cerrarían las puertas, buscarían muchas excusas las personas para no escuchar el hermoso evangelio que Jesús predicaba en este mundo. Y no solo eso, sino que también serían perseguidos a muerte. Les dijo en otras palabras que ellos como ovejas deberían enfrentarse a los lobos y que predicar el evangelio era una tarea riesgosa. Pero, ¿cómo una oveja puede enfrentarse a un lobo? ¿Conoce usted a un lobo? Para comenzar, ellos generalmente no cazan solos. Ellos cazan en manada, son depredadores, cazadores por excelencia. Si ven que su presa es fuerte, ellos simplemente lo rodean entre varios lobos y cuando la presa no tiene escape, ellos atacan y destruyen a su presa. Imagínense ahora una oveja en medio de lobos. Unas ovejas en medio de lobos tienen pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir. Los lobos simbolizan las barreras, las dificultades que los evangelistas tendrían que enfrentar en la predicación del evangelio.
Serían odiados, serían abofeteados, encarcelados, incluso perseguidos a muerte. El lobo simboliza al mismo Satanás persiguiendo a la mujer, que es la iglesia de Dios según Apocalipsis 12. Pero la tarea de predicar ese evangelio no debería parar a pesar de todas esas dificultades. Había una forma en que una oveja podía sobrevivir al ataque de una manada de lobos. Jesús les dio un sabio consejo. Les dijo: sean astutos como serpientes y sencillas como palomas. Qué gran sabiduría hay en esas dos ilustraciones. En este texto, que es muy conocido, yo encontré un día una cuestión interesante. ¿Qué quería decir con esto Jesús con el tema de la astucia o la prudencia de la serpiente? Algunas versiones dicen sean prudentes. A mí me gusta la versión que dice sean astutos como la serpiente. Cuando me puse a investigar, entendí el asunto y me llené de asombro. Me maravillé con tanta sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, quien no soltaba una palabra sin que tenga amplio sentido. Para entender esto habrá que estudiar a la serpiente. Pero antes debemos entender qué significa astucia. Dice el diccionario que astucia es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien para conseguir algo. Vamos a ver un ejemplo de astucia en la misma Biblia, narrada por el gran maestro, el estratega evangelista, nuestro Señor Jesucristo. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16. Usted puede leer en su casa en algún momento libre, pero esta historia está narrando un acontecimiento, un hecho que tiene que ver con astucia. Lo voy a relatar en mis propias palabras, en un lenguaje un poco moderno. Resulta que había un hombre rico que tenía una empresa y había un gran mayordomo por detrás. Hoy sería un gerente general. Un día el dueño le llama a su gerente y le dice: me han reportado malos informes de tu administración, así que arregla tus cosas, prepárame un informe porque luego serás despedido. Si bien hoy día no se acostumbra a anunciar el despido de un personal, pero la historia está narrada así. El gerente pensó en sí mismo y dijo: ¿ir a buscar trabajo de subordinado después de ser gerente general? No puedo. Nadie me querrá dar trabajo de gerente con este antecedente, así que debo hacer algo. Porque pedir limosna para mí es muy denigrante. Se le ocurrió entonces algo muy astuto. Llamó a los deudores más grandes de la empresa, vino un emprendedor de otra pequeña empresa y le preguntó: ¿cuánto debes a la empresa? Dijo: $100,000, señor. Bueno, pon en este documento que solo debes 50,000 y fírmalo. Pero señor, debo 100,000. El gerente le responde: sí, lo sé, pero yo te entiendo. Yo también alguna vez fui emprendedor de negocios y no siempre sale bien. Sé que tu negocio no ha funcionado como querías, has reportado pérdidas, la situación económica del país no te acompañó, te comprendo. Por eso yo me los voy a arreglar con mi jefe. Firma aquí, solo debes 50,000. ¿Cómo se imaginan ustedes que salió ese ejecutivo? Saltando de alegría, por supuesto. ¿Y qué opinión tendría este ejecutivo de este gerente general? ¡Qué buen hombre! ¡Qué hombre más comprensivo! Tengo que hacer algo para agradecerle. ¡Qué gran favor me hizo esto! Etcétera. Llamó a otro empresario para cobrarle e hizo exactamente lo mismo que con el anterior. ¿Cuánto debes a la empresa? $80,000. Ok, firma aquí y pon $40,000. Y todos agradecidos, por supuesto. Seguramente le preguntaban: ¿y por qué haces esto? Era obvio, ¿verdad? Se habrán dicho: hoy te hago el favor, luego tú me haces otro, y así se daban las manos y todos felices. Este gerente días más tarde fue despedido de la corporación. Tiempo más tarde, el dueño de la corporación, tras muchas auditorías, se enteró de la situación. ¿Y sabe qué dijo? La Biblia dice que el rico elogió la sagacidad de ese mayordomo, de ese gerente. Luego Jesús mismo añade a la historia diciendo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Y por qué Jesús tuvo que relatar esta historia de sagacidad? Por supuesto que no era para promover este tipo de maniobras fraudulentas, sino que los hijos de Dios también usen de sagacidad a la hora de predicar el Evangelio
y esto lo confirmó más tarde cuando les mandó a predicar. Les dijo, sean astutos como serpientes. Sagacidad significa tener la habilidad de comprender cosas y percibir con claridad lo que conlleva. Permítanme narrarles otra historia de astucia y sagacidad del ejército de la antigua Grecia. Esto es parte de la mitología griega, pero nos sirve como ilustración. Resulta que cuando los griegos navegaron hasta Troya para invadirla, se toparon con una Troya fortificada, sólida, invencible. Fue tan difícil invadir que el sitio a Troya duró 10 años. Los soldados ya estaban desesperados, querían regresar con sus familias, pero los generales griegos tenían la premisa de no regresar antes de derribar Troya. Utilizaron toda su tecnología y estrategia militar contra Troya. Inventaron muchas armas sofisticadas en esta batalla, pero no pudieron arremeter contra Troya. Ellos se defendían, los troyanos, y tenían todo para sobrevivir dentro de la ciudad, como para otros 10 años más. Así que cierto día, uno de los ancianos consejeros, un sabio griego, sale a meditar entre las montañas e intentaba meditar en la razón del por qué no podían destruir Troya. Mientras él meditaba, vio entre las montañas un águila persiguiendo a una paloma. La paloma volaba lo más veloz posible. Cuando el águila ya iba a clavar sus garras sobre la paloma llegó a una roca y se escondió en una pequeña hendidura. El águila, frustrado, intenta entrar en el agujero, pero era tan pequeño que su cuerpo no entraba en la hendidura. La paloma estaba a salvo. Tras varios intentos de ingresar al refugio de la paloma, el águila dejó de atacar. Pero el águila no se fue. Se puso al costado del ingreso y allí se paró. Y ya no veía la paloma al águila. La paloma pensó, vencí al águila, se cansó y se fue. La paloma, segura de que el águila se había ido, decidió salir de su refugio en la roca y cuando la paloma saca la cabeza del agujero, inmediatamente el filudo pico del águila se hunde sobre el cuello de la paloma y termina la historia de la paloma. Esta escena vio el anciano sabio y dijo, ahí está nuestro error y ahí está el secreto, no es con fuerza sino con astucia. Inmediatamente se reúne con los generales griegos y elaboran una nueva estrategia para atacar a Troya. Comienzan a destruir sus más temibles y poderosas armas, las gigantes catapultas, por ejemplo, y con esas maderas construyen un gigante caballo de madera. Dentro de ese caballo construyeron celdas. Dentro de las celdas colocaron a los mejores soldados de élite del ejército griego. Luego los griegos se retiran, en realidad fingen una retirada. Dejan todo abandonado, sus armamentos de guerra destruidos y dejan además una estatua gigante de caballo. Al ver esto los troyanos cantaron victoria, celebraron la victoria a lo grande, declararon fiesta nacional y no solo eso, decidieron meter el caballo, la estatua gigante y ponerlo en el centro de la ciudad de Troya como un trofeo de su victoria. Una vez terminada la fiesta, cuando todos estaban cansados y ebrios después del festejo a medianoche, salen los soldados de élite griego dentro del caballo y comienzan a matar a los guardias de manera silenciosa y luego abren la puerta de la ciudad. El ejército griego entra en la ciudad de Troya. La historia dice que masacraron a todos los troyanos y encendieron fuego a la ciudad de Troya. Desde ahí no se sabe más de esta ciudad. Recuerden, el tema de hoy es evangelismo virtual. ¿Quieren otro ejemplo de astucia y sagacidad moderna? ¿Conocen esta marca? Personalmente estoy con esta marca en toda la línea de sus productos. Los famosos marqueteros de hoy día son una representación de lo que eran los grandes generales de guerra de antaño. Los especialistas en marketing de hoy día logran lo que quieren, manipulan a la gente a su antojo a fin de que la sociedad consuma lo que ellos se propongan. Apple construye diferentes dispositivos, pero hablemos de los famosos iPhone. Si usted compra uno de esos aparatos, tranquilamente le va a durar unos 10 años y permanecer intacto físicamente hablando, incluso en su rendimiento interno.
Yo soy usuario de este dispositivo desde la versión iPhone 3. Mi celular iPhone 5 está estéticamente intacto y funciona a la perfección. Pero la pregunta es, ¿por qué yo estoy con un iPhone versión moderna, 10? Yo tengo un iPhone 10 ahora. Porque la gente busca la versión 11, 12, que es la última versión, si el teléfono anterior aún está intacto. Hay muchas razones, pero una de ellas es la estrategia de la marca Apple, es que si no renuevas tu dispositivo, las actualizaciones ya no se hacen en dispositivos con 6 generaciones encima. Es decir, dentro de poco la versión iPhone 6 dejará de actualizarse. Para los que entienden de celulares y sistemas operativos, saben de lo que significa que un celular no pueda actualizarse. Así que estamos obligados a comprar uno nuevo. Aunque nuestro celular antiguo esté intacto, a esto la Biblia lo llama sagacidad. Si Jesús estuviera en persona, aquí diría, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Cuál es nuestro tema? Astutos como serpiente, y estamos abordando el evangelismo virtual. Ahora, permítanme relatarles la historia de una estrategia sagaz, astuta, que se implementó dentro del pueblo de Dios. Personalmente, yo lo considero como una de las estrategias de evangelismo más astutas de todos los tiempos. ¿Han escuchado hablar de los valdenses? Seguro que sí. Ellos sí salieron a predicar en medio de lobos. Había un edicto en Italia que si alguien denunciaba a una persona que hablaba o predicaba el Evangelio de Cristo, recibiría una recompensa. Los valdenses serían presos, azotados y finalmente, si no se retractaban, serían muertos, asesinados de formas muy dolorosas. Así que los valdenses tenían enemigos regados a diestra y a siniestra, pero ellos no se detuvieron. Escucharon al gran maestro, utilizaron la astucia de la serpiente. Así que se sentaron un momento para pedir sabiduría de lo alto y elaboraron una estrategia de evangelismo. Entrenaron a todos los evangelistas y salieron a las ciudades a predicar en medio de lobos y lo hicieron con mucho éxito. Que pocos se daban cuenta de que eran evangelistas. ¿Cuál era su estrategia? La estrategia era disfrazarse de comerciantes de piedras preciosas y telas finas. Ellos elaboraron el sistema de ventas de puerta a puerta. Tocaban las puertas y ofrecían piedras preciosas o telas finas según el interés. La gente les abría las puertas de par en par. Una vez adentro, dependiendo de cuánta confianza se habían ganado por parte de ellos, les hacían su última oferta. Les decían, amigo, tengo una piedra mucho más preciosa que todas. Una piedra que es capaz de abrir el corazón y brillar y penetrar en el alma. Si estaban interesados en verlos, los valdenses les hacían comprometer de no denunciarlos ni decir nada a nadie en caso que no quieran. Luego, de forma muy sigilosa, les sacaban un rollo con porciones transcritas de la Biblia y les explicaban sus verdades. En muchas familias esas piedras de la verdad brillaban y se convertían muchos al Evangelio. Hubo muchos casos, por supuesto, que eran denunciados y también hubo mártires. Lo interesante de esto es que los valdenses no se expusieron frente a la muerte. Hicieron su mejor esfuerzo para no convertirse, mejor dicho, en mártires a la primera oportunidad, en la primera ocasión. Era mejor ellos estar predicando vivos que muertos sin predicar. Hoy en día las grandes empresas, cuando un método no funciona, inventan otro. Y si ese método no funciona, lo dejan y crean otro. Se reinventan, no se dan fácilmente por vencidos. No dan un golpe sin sacar utilidad. ¿Conocen esta empresa? DHL. Ellos nacieron hace algunas décadas, en los años 70, como una empresa de correos en Estados Unidos, que entregaba sobres de puerta en puerta en Estados Unidos. Lo mismo que FedEx y UPS. Pero resulta que a partir de los años 90, tras la introducción del Internet para uso comercial, se fue sustituyendo las cartas en papel por el correo electrónico y más tarde por las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Zoom,
entre otros tantos que hoy existen. Hoy día ya nadie envía cartas. ¿Y qué pasó con estas empresas entonces? ¿Quebraron? No. Simplemente ellos se reinventaron. Se transformaron en empresas de entregas de paquetería de puerta a puerta. Ahora, más que nunca en época de pandemia, ellos doblaron sus acciones en la bolsa de valores. Están en constante crecimiento. Son los gigantes de la entrega de paquetería a nivel mundial. Ahora hablemos sobre los evangelistas de hoy. ¿Saben ustedes en qué época vivió la profetisa del Señor? Ellen White. Ella murió hace más de 100 años atrás, en 1916 o 1915. Durante su ministerio ella vio muchas visiones respecto al futuro del evangelismo, sobre los métodos que surgirían en años posteriores. Recuerden que ella era profetisa. Los profetas siempre miran el futuro. Una de sus profecías respecto al evangelismo dice así: a medida que se entre en campo tras campo, surgirán nuevos métodos y nuevos planes de nuevas circunstancias. Vendrán nuevos pensamientos con los nuevos obreros que se dediquen a la obra. A medida que acudan al Señor en busca de ayuda, Él se comunicará con ellos. Esto está en el 6º volumen de Testimonios para la Iglesia, página 473. Noten aquí que ella profetizó nuevos métodos. Mantenga la mente en esta parte. Veamos otra profecía. Métodos diferentes de los que se usaron en el pasado. Se concebirán nuevos métodos para alcanzar los corazones. En esta obra se utilizará algunos métodos que serán diferentes de los empleados en el pasado, pero ninguna persona a causa de esto bloquee el camino mediante la crítica. Esto está en el libro de Evangelismo, página 81, párrafo 5. Profecías como esta hay muchos en el Espíritu de Profecía. No leeremos todos por cuestiones de tiempo. El Señor le mostró a la profetisa que en el tiempo futuro el comportamiento social sería muy diferente que en los tiempos en que ella vivía. La iglesia del Señor enfrentaría a una sociedad diferente en un entorno muy diferente. Les pregunto, ¿la sociedad de hoy se comporta exactamente de la misma forma que hace 150 años atrás? ¿El mundo es el mismo que hace 100 años atrás? No, por supuesto que no. Todo ha cambiado en el mundo y mucho más después de la cuarentena que acabamos de pasar y que estamos retornando otra vez. Vivimos en un mundo totalmente diferente, tanto física y socialmente hablando. Entonces, los métodos de evangelismo también deberían haber cambiado. Fue profetizado hace más de 100 años atrás que habrían cambios posteriores en los métodos de evangelismo. Otra recomendación interesante está en el libro de Evangelismo, página 94, y dice: idead planes nuevos e inusitados. ¿Qué significa inusitados? El diccionario dice que inusitado es desusado, inaudito, increíble, anormal, excepcional. Ahora entienden por qué Jesús les dijo a sus discípulos que sean astutos como serpientes. También dijo que sean prudentes, pero ese tema de la prudencia tiene mucho que ver con, mejor dicho, sencillas como palomas, tiene mucho que ver con espiritualidad. Podemos abordar ese tema en otro programa, pero ahora estamos hablando sobre la astucia en el evangelismo. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, verso 9. Este texto está en el contexto de los que tocan trompeta en Sión, es decir, de los que advierten, de los que anuncian el peligro. Estos son los evangelistas. Joel capítulo 2, verso 9. Es una profecía para los evangelistas de hoy y presta atención a la lectura. Estos evangelistas en la ciudad van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. Como ladrones. Otra frase que me hizo humear un poco la cabeza cuando leí esto. ¿Qué significa como ladrones? Resulta que el evangelismo en tiempos modernos como hoy día tiene que hacerse al mejor estilo de un ladrón profesional. ¿Sabe cómo entra un ladrón en las casas? Hablemos de un ladrón profesional. Uno ni cuenta se da.
Solo cuando regresa a la casa y encuentra todo revuelto y le falta dinero y otras pertenencias de valor. Le pregunto, ¿cualquiera puede ser ladrón? No. Se requieren ciertas habilidades y cierto coraje. Pero el hecho es que ellos, para extraer lo que quieren, no entran por la puerta ancha. Generalmente usan las paredes, las ventanas, el techo, etc. Dice la profecía de Joel que los evangelistas de hoy entrarían por las paredes y por las ventanas, no por las puertas. Hasta no hace mucho tiempo, decíamos a nuestro perfil en Facebook nuestro muro. Decíamos, voy a publicar en mi muro. Facebook es la plataforma de red social más usado en el mundo, con cerca de 2.500 millones de usuarios en el mundo. La profecía de Joel dice que suben por las ventanas y entran en las casas como ladrones. Las ventanas. El sistema operativo más usado en el mundo se llama Windows. En español sería ventana. Bajo esta plataforma se pueden instalar una variedad de programas para hacer radio, televisión, redes sociales, etc. ¿No le parece que tanto la Biblia como el espíritu de profecía apuntan a un evangelismo virtual en nuestros días a través de tecnologías? ¿No deberían los hijos de Dios derribar las barreras de la distancia usando medios de comunicación modernos? Hoy día, después de la cuarentena, se socializó el uso de programas de intercomunicación como Zoom, Team, WhatsApp y otros programas para celebrar reuniones corporativas, reuniones religiosas, políticas, etc. Las instituciones educativas en todos sus niveles también adoptaron el método virtual en la formación de sus alumnos. Hoy día, más que nunca, surgen las barreras para el evangelismo tradicional. Entiéndase bien, surgieron muchas barreras, pero para los métodos antiguos. Solo mencionar un ejemplo. Tocar las puertas para predicar, ese método hoy día ya no es posible, especialmente en las grandes ciudades, en las metrópolis. La inseguridad, la desconfianza han hecho que en todos los condominios, en todos los edificios hayan las famosas porterías o intercomunicadores. Usted solo ingresa si tiene la autorización del que habita en la casa. Está prohibido el ingreso de vendedores y predicadores evangélicos. Así, otros métodos inventados hace más de 100 años hoy día ya no son eficientes como antes. ¿Por qué? La sociedad ha cambiado. Todo ha cambiado. Ojo, no estamos hablando del evangelio, que haya cambiado el evangelio. Estamos hablando del método, porque el evangelio sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La pregunta es, ¿y la iglesia? ¿Está renovando o reinventándose para continuar en la tarea del evangelismo? Ahora veamos por qué Jesús les dijo a los evangelistas que sean astutos como serpientes. Observen a estos perros cazadores en la imagen de arriba. Son perros con bastante velocidad como para cazar una liebre. Observen la imagen de abajo. El leopardo es uno de los animales más veloces que existe. ¿Sabía usted que muchas veces el leopardo no logra cazar un venado? ¿Sabe por qué? Porque el venado también es un animal veloz, no tanto como el leopardo, pero tiene más resistencia. Así que el leopardo se cansa y muchas veces no le queda más fuerzas y muchas veces el leopardo muere de hambre. Así que cuando persiguen los leopardos a una presa, juegan su vida. Pero cuando logra cazar un venado, ¿se imaginan ustedes cuánta energía fue arriesgada? Ahora observen esta imagen. Resulta que la serpiente también se come a un venado. ¿Pero cómo lo hace? ¿Acaso la serpiente corre más rápido que el leopardo? No. ¿Pero sabe cómo lo hace? Cuando la serpiente quiere comer y ve a su presa, se esconde entre las malezas, entre las hojas secas del bosque, solo saca un poco de su cabeza y cuando ve a un venado acercarse, ella permanece quieta. No se mueve. Cuando el venado está a 1 metro de la serpiente, ella aún así mide sus capacidades,
hace algunos movimientos que llaman la atención del venado, y cuando el venado se aproxima tan cerca de la serpiente, entonces ella entiende que es el momento de atacar y ¡pa! Llegó la hora de comer. Les pregunto, ¿cuánta energía gastó una serpiente para comerse a un venado? Lo que usó la serpiente fue su astucia. Así que tanto el leopardo, que es el animal más veloz del mundo, como la serpiente, que no sabe correr sino apenas arrastrarse y que no tiene garras, ambos se comen un venado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Notan? En términos comerciales, a esto de la serpiente se lo llama eficiencia. Gasta menos recursos, menos energía y logra el mismo objetivo. Con razón Jesús usó esa ilustración para decirnos que la tarea del evangelismo no es tarea fácil, pero sí hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con mucha inteligencia, con astucia, con sagacidad. Existen muchos medios hoy día para hacer evangelismo. Las redes sociales, por ejemplo, son prácticamente medios gratuitos para predicar. Podemos entrar en las casas sin necesidad de tocar sus puertas. Entramos por las ventanas, por las paredes, pero hacer redes sociales no es solo publicar, hay que crear estrategias inteligentes de publicaciones. Hay que saber dónde, cuándo, cómo y cuándo hacerlos. En otra ocasión quizás podamos hablar sobre esas estrategias, pero mientras tanto tenemos que pedir sabiduría de lo alto para hacer lo mejor posible para el Señor Jesucristo. El Señor bendiga su obra allá en Costa Rica y en todos los países que están emprendiendo el evangelismo virtual. Tengamos la seguridad de que si lo hacemos con el Espíritu del Señor, Él bendice su obra. Puedo personalmente contar muchas historias de conversiones, de frutos del evangelismo virtual para la gloria del Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra experiencia. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos a ti por el mensaje de hoy. Gracias, Señor, por tenernos paciencia, gracias por explicarnos y enseñarnos sobre cómo tenemos que evangelizar en estos últimos días. Sabemos que tu venida está cerca y que nosotros tenemos que apresurarnos en la predicación de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta grande responsabilidad. Danos la misma sabiduría que diste a tus siervos en el pasado para hacer planes sabios, eficientes, que puedan alcanzar a muchas almas y así apresurar tu segundo regreso. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, te pedimos en nombre de Jesús. Amén.